Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes. Estamos contentos de que el Señor hasta hoy nos ha cuidado. El Señor ha tenido misericordia y no nos ha dejado solos. Nos guarda en la palma de sus manos. Así que por eso estamos agradecidos que tenemos una iglesia en este momento que puede ir a todas partes del mundo. Hay un canto que cuando yo era niña me gustaba, que decía que la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Esa es la iglesia. Qué bendición que hoy no solamente los estoy invitando a la iglesia a la que yo me congrego, sino que una iglesia en donde podemos estar todos juntos, unánimes, en un mismo propósito. Así por eso yo le quiero dar las gracias a Dios. Así que hoy tenemos un tema maravilloso y es nuestro Señor Jesucristo el que lo dirige a través de su Santo Espíritu. Yo solamente soy instrumento, como lo es el internet, como lo es las computadoras y todos las redes sociales y todos los medios que Dios ha usado por medio de su amor para que podamos nosotros a llegar a tener el carácter que el Señor quiere que tengamos para su pronta venida. El Señor está muy pronto a venir, así que qué bendición. Vamos a orar para pedirle al Señor que dirija el estudio de su palabra. Oremos. Amoroso Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, en el nombre precioso de su amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Venimos a suplicarle que perdone nuestros pecados, Señor. Pedirle también por todos los enfermos, Señor, que están en este momento en todas partes del mundo, para que usted sea con ellos. Y, Señor, les fortalezca a sus familias. Padre Santo, supla las necesidades de todos los dolientes y de todo el sufriente, todo el que llora, el que está afligido. Señor, tú eres el Dios de amor, compasivo, misericordioso, clemente, lento para la ira y grande misericordia. Así a ti clamo, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que dirijas el estudio de tu santa palabra para que seamos tocados con tu Santo Espíritu, Señor, y podamos comprender el propósito y el plan que usted tiene para nosotros. Se lo pedimos todo en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Así que tenemos un estudio, ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Ese es el tema precioso que tenemos en este día. Ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Antes de iniciar, vamos a dar un poquito de la introducción de lo que el Señor quiere que desea Jesús que alcances con este estudio, porque ese estudio es Él el que nos trata de mostrarnos a través de su palabra. Jesús desea que tú seas un discípulo que vea a las personas a través de sus ojos, no a través de los ojos humanos, carnales, sino a través de los ojos de Jesús. Y para ello debes saber entender cómo Jesús veía a las personas con compasión. Además, sentir el deseo de también, así como Jesús veía a las personas con compasión, que tú también puedas sentir el deseo de ser compasivo como Jesús para presentar el Evangelio a través de la compasión. Pero lo más importante de todo eso es que hacer la decisión de usar nuestra fe en la salvación de las personas, que eso es lo más importante. No importa todo que tenga compasión, si yo no tomo la decisión de llevar a esas personas a la salvación, no tiene sentido. Ahora, ¿cómo usar nuestra fe para salvar a nuestros prójimos? ¿Cómo usarlo? ¿Cómo comenzar en la tarea de la evangelización? ¿Qué es evangelización? Cómo lidiar con personas difíciles, son cosas que nosotros tenemos que prepararnos para poder llevar a almas a nuestro Señor Jesucristo. Cómo usar nuestra fe para salvar a nuestro prójimo. Por ejemplo, lo vemos en Marcos capítulo 8 del 22 al 26. No lo vamos a leer ahorita, enseguida lo vemos. Podemos usar nuestra fe para llevar a los necesitados al Señor Jesucristo. Los que tienen poca fe necesitan nuestra ayuda, aún ayudar a aquellos que tienen poca fe. Podemos usar esa fe para llevarlos. El ciego de Betsaida y sus amigos lo llevaron a Jesús para que fuera sanado. La escritura dice: entonces fueron a Betsaida y allí trajeron a un ciego a Jesús y le rogaron que le tocase, y fue restablecido. Le rogaron que le tocase.
Hay aproximadamente 25, estoy diciendo total, 25 milagros curativos distintos en el Nuevo Testamento realizados por Jesús. En más de la mitad, un pariente o un amigo lleva al individuo a Jesús para que lo sane. ¿Qué significa eso? ¿Era la fe de ellos o de los enfermos o la fe de sus amigos o familiares? Claro que era la fe de sus amigos y familiares los que fueron movidos a llevar a ellos. Ahora, ¿cómo empezar la tarea de la evangelización? Primero, veamos, voy a ver lo que acabamos de leer en Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 22 al 26. Vamos al libro de Marcos, capítulo 8, versículo 22 al 26. Es una historia maravillosa lo que encontramos aquí en este relato. Dice la palabra. Marcos capítulo 8, del 22 al 26. Y dice en versículo 22, vino luego a Betsaida. ¿Quién vino? Jesús vino. Él vino del cielo y también todo el tiempo está viniendo. Vino a Betsaida, dice, y le trajeron y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Antes de ver este versículo, vemos en el versículo 17, el Señor estaba dando un relato y quiero que lo pongamos en contexto lo que el Señor está tratando de enseñar con esta historia. Y dice el versículo, en versículo 10, estoy leyendo del capítulo 8, versículo 10, y dice, luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dulmanuta, y dice, y vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiendo la señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no será dada señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera. Pongamos atención a lo que vamos a ver aquí. Dice, había olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan que está hablando él así? Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan y no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, ¿cómo dice? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Ahora, ¿qué es lo que había pasado? Cuando partí los 5 panes entre 5,000 y cuántas estas llenas de los pedazos recogices, y ellos dijeron 12. O sea, ya había sucedido un milagro y aún todavía ellos tenían pensamientos de que no había pan para alimentar. El Señor ya les había demostrado que eso no había ningún problema, pero le dice, teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís y no os recordáis. Y cuando los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste, y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Con quién estaba hablando? La pregunta. Con sus discípulos. Esta era una discusión con sus discípulos, por supuesto. Y dice, y vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocasen. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, lo puso en las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos.
y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Y salieron a Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Voy a dejar esta parte ahí, pero dice que fue a su casa. Miramos esto. El Señor estaba tratando de enseñar algo a través de ese milagro, y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Y esa enseñanza era ¿para quién? ¿Para el ciego nada más, o también para sus discípulos y para el que le estaba alrededor de ellos? ¿Para quién era esto? Así que, ¿cómo empezar la tarea de evangelización? San Juan 1, 40 y 41 nos enseña algo. Debe empezarse en la familia. La experiencia de Andrés nos dice mucho. Él empezó por su familia. Primero compartió a Cristo con su hermano Pedro. Desarrolló una relación cordial y en lugar de debatir sobre teología, percibió la necesidad y le presentó a Jesús. ¿Por quién vamos a comenzar? Primero por nuestra familia. El arte de ganar almas de manera efectiva es el arte de construir relaciones positivas y afectuosas. Los que tienen el Espíritu de Cristo verán a todos los hombres a través de los ojos de compasión divina. ¿Quiénes? Los que tienen el Espíritu de Cristo van a ver a todos los hombres a través de los ojos de la compasión divina. Así que, ¿cómo lidiar? Pero también nos encontramos con personas difíciles. ¿Cómo lidiar con ellas? Estoy solamente dando lo que vamos a ver en el estudio. Aprendemos de nuestro Maestro y Redentor Jesucristo acerca de cómo lidiar con personas difíciles. Jesús era un especialista en ese trato de personas difíciles. Dice, tanto por sus palabras como por sus acciones demostraba aceptación, escuchaba atentamente sus preocupaciones, formulaba preguntas y revelaba gradualmente las verdades divinas. Él era especialista y nosotros también podemos hacerlo. ¿Cómo? Pidiéndole al Señor que nos haga sensible a su ministerio del Espíritu Santo en la vida de los demás, pidiéndole a nuestro Señor que a un ojo para que podamos ver la necesidad y que podamos ser sensibles así como lo era nuestro Señor Jesucristo. Ahora, basado en esto, ver las personas a través de los ojos de Jesús. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo miras esto? Cuando tú vas a la calle y tú encuentras una persona como esta, ¿cómo la ves? ¿Qué ves en ellos? Ahora, cualquiera diría despreciable, te alejas. Hay gente que se asusta, hay gente que los mira como la peor, alguien que no es digno de confianza, alguien que no haría nada positivo en esta vida. En sí ponemos un montón de cosas. Y cuando vemos una persona, un podiosero en la calle, sin dinero, con harapos, ¿cómo lo miras? Eso es alguien que jamás haría algo en la vida, ¿eh? Alguien que no tiene ni un futuro, igual que el joven que está arriba. Esa es lo que miramos. Hay gente que dice, no te dan ni 5 centavos por esa persona, ¿eh? Eso es lo que vemos. Y cuando miramos a una persona, una mujer mal vestida, quizás haciendo cosas indebidas, prostituyéndose, en fin, un montón de situaciones, una persona con una vida degradante. ¿Qué dirías de esa persona? ¿Qué? Es una persona que a lo mejor no tiene futuro, una persona despreciable, es una persona a la que no es ni siquiera digna de tu amistad. ¿Cómo voy a tener una amistad como esta persona? Es así como vemos a las personas. ¿Y qué tal cuando encuentras a una persona que cree lo diferente que tú, que tiene una creencia diferente que tú, que vive diferente que tú? ¿Cómo miramos a esas personas? O una persona que está preso, que ha sido encarcelado porque cometió un montón de delitos, allá está, porque se lo merece. Eso es lo que vemos, así es como nosotros los vemos. Pero ahora le hago la pregunta, como vemos, pero ¿cómo los mira Jesús? Qué diferente, ¿cómo mira Jesús a esas personas? Y eso es, hermanos, si nosotros nos encontrábamos nos encontrábamos de hecho algunos en esa situación y el Señor nos vio
con unos ojos distintos. El Señor nos mira no como lo que el mundo nos ve. Por eso es que tenemos que ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Cuando vemos a las personas a través de los ojos de Jesús, no vemos lo que la carne mira, sino que vemos la posibilidad de lo que esa persona puede llegar a ser en las manos del gran Maestro, así como nosotros nos hemos puesto en las manos de Jesús. Ahora, recordemos a Saulo de Tarso. Parecía un converso de lo más improbable que se pudiera imaginar. Un converso de lo más improbable. ¿Qué debería decirnos esto sobre el peligro de juzgar demasiado rápido a los demás por las apariencias externas, teniendo en cuenta la historia de Saulo? Él imposible que iba a estar ser seguidor de Cristo. Si los perseguía, consentía en que mataran cuando mataron a Saulo. Y ahora, ¿qué hacemos con ese texto que dice Mateo 7:6? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué hago con ese texto cuando muestro la imagen que tuvimos atrás y con lo que vemos esto? ¿Qué hago con esto? ¿Será que somos muy rápidos a juzgar y a tomar decisiones a quién se salva y quién no, quién es merecedor y quién no? Es importante, hermanos, que podamos lidiar esto. ¿Qué significa entonces que no demos lo santo a los perros? Es más, hay muchas personas en la iglesia que se sienten con un evangelio tan puro y tan de ellos que no quieren a nadie que entre. Jamás querrían que entre una persona como las que les coloqué en las imágenes primarias. Ver entrar a una persona toda tatuada y toda descompuesta de su apariencia. Esa persona se le mira con recelo. ¿Qué hace aquí? Cuiden la bolsa, tengan cuidado. En lugar de ir a ver como una posibilidad de ser un ganador de almas. ¿Cómo miramos? ¿Cómo miramos cuando una persona entra quizás con su manera de adorar, con su religiosidad a tu iglesia? ¿Y cómo la tratas? La tratas diferente porque no cree lo mismo que tú. Eso es lo que el Señor Jesús quiere enseñarnos, a mirar a las personas con los ojos de Él, no con los ojos nuestros. Jesús es el maestro ganador de almas. Jesús veía a cada uno a través de los ojos de compasión divina. Veía a Pedro no como un pescador rudo y ruidoso, sino como un poderoso predicador del Evangelio. Veía a Santiago y a Juan no como radicales ardientes o de mal genio, sino como proclamadores entusiastas de su gracia. Veía el profundo anhelo de amor genuino y aceptación de los corazones de María Magdalena, la mujer samaritana, y la mujer con el problema de flujo de sangre. Veía a Tomás no como un escéptico cínico, sino como alguien con preguntas sinceras, ya sea que fueran hombres o mujeres, un ladrón en la cruz, un loco poseído por los demonios. Jesús lo miraba a través de sus ojos de salvación. Y ese es el deseo del Señor, que nosotros miramos a las personas con esos ojos. Así que, ¿cómo veía Jesús a las personas? Vemos que los miraba con ojos compasivos, veía a cada persona a alguien a quien salvar, los veía tal como serían si aceptaran la salvación. Tú te puedes imaginar cómo sería este joven aceptando a Cristo Jesús, este joven con una apariencia toda desordenada y descompuesta. Sería una persona maravillosa, una persona alegre, una persona que quizás se daría ideas para atraer más jóvenes a los pies de Jesús. ¿Cómo crees que miraría esta persona, este indigente que no tiene ni un peso en la bolsa y que está pidiendo limosna en el camino, transformado y entregado su vida a Jesús? Posiblemente sería la persona más misericordiosa que se pudiera encontrar. Quizás sería un misionero trayendo almas a través de buscando a esas personas en donde se encontró. ¿Cómo sería aquella persona prostituta o persona que tenía una vida deshonesta
deshonesta, deshonrada, viniendo a los pies de Jesús. Dice la palabra del Señor que quien mucho pecó, a mucho se le perdonó, muy agradecido es. Esa persona sería la más fiel de todas, porque sabría que el Señor ha sido tan misericordioso y tan amable, tan amoroso, y ha perdonado sus pecados. Hermanos, y lo que quiero decir, eso no solamente para el que está en Jesús, sino para el que no está. No quiero que mires o que te enfoques en cómo la gente te mira, sino cómo te ve Jesús. Jesús no mira tus pecados, Jesús no mira tus problemas, Jesús no mira tu pasado, Jesús te mira a ti como una persona lo que puedes llegar a ser. El Señor nos llama a todos, a ninguna persona ha dejado fuera. Para Jesús, cada persona era valiosa y distinta, y para ello no trataba a todos por igual, ni menospreciaba a nadie. No los trataba igual. Cada persona es una persona distinta. Escuche, igual como los hijos, cada hijo es distinto, y aunque no podemos tratarlos igual porque son diferentes, con necesidades diferentes, con caracteres diferentes, y así Jesús nos trata como cada uno de nosotros como personas distintas. Aprendamos a tratar a los demás también de la manera como Jesús los trató, como conduciendo a otros, aceptando a todos, haciéndonos amigos, dando un trato especial y también aprovechando las oportunidades, todo el tiempo aprovechando las oportunidades. Veamos lo que leímos ahorita en Marcos. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Este es un milagro especial en varios sentidos. Primero, que unos amigos llevan al ciego y le ruegan que lo sane. Lo lleva aparte, o sea que no hay entre todos, y que no lo lleva aparte. Y tercero, tras su primer toque, le pregunta si ve algo. Y luego dice, el ciego ve a hombres como árboles. Yo te pregunto, ¿el Señor Jesús no podía sanarlo en el primer toque? Claro que sí, el Señor podía hacerlo. El Señor quería enseñar algo. Queremos ver qué es lo que quería el Señor enseñar a través de esto. Dice que veía a los hombres como árboles, pero que se movían. Y un segundo toque sana al fin al enfermo. El ciego no creía en Jesús, pero sus amigos sí creían. Y el Señor quería tratar con la fe del ciego primeramente. Si lo hubiera sanado en el primer instante, no le estaba dando oportunidad para desarrollar su fe. En el primer toque, y cuando el ciego empieza a ver borroso, así como era su fe, empieza a ver, dice que veo como árboles, los hombres los veo como árboles, pero se mueven, dice. Entonces cuando empezó a mirar esto, su fe se incrementó y dijo, wow, ya estoy empezando a ver algo, posiblemente voy a lograr ver completamente. Y ese era el entusiasmo que quería el Señor Jesucristo en este ciego. Así que para el segundo toque la fe de él ya era grande. Ahora él pudo ver completamente. Pero también el Señor trataba de enseñar algo a los discípulos y a las personas que rodeaban. ¿Cuál era el propósito? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar a nosotros? Que nosotros vemos a las personas de la misma manera como árboles. Tú vas caminando y parece que te cruzó un árbol. Es más, a veces ni buenos días, buenas tardes. Pasó un árbol por allí. Ni le saludaste. No te dices cuenta si la persona llevaba los ojos tristes, si la persona tenía lágrimas en los ojos, si la persona tenía una expresión dura, quizás amargada. No notaste nada porque era un árbol el que cruzó allí. Hermanos, hoy en día que estamos viendo la lista de las personas que están muriendo, vemos una lista que tantos millones de enfermos, cientos de tantos enfermos acá, y parece que qué país tiene más enfermos, y no son números, son personas que tienen, que son hijos, o que son padres o madres o hermanos.
sobrinos, abuelos, son personas. Y atrás de esas personas hay otras personas que están sufriendo por esas personas. No son números, así como decimos, no son árboles, son personas. ¿Cómo miramos? ¿Cómo nos comportamos cuando escuchamos 100 personas más murieron? Decimos, ay, otras 100. Es como decir, otros 100 árboles fueron talados. No, fueron 100 personas, 100 familias que están sufriendo la pérdida de sus hijos. ¿Cómo lidiamos con eso? ¿Estamos orando por las necesidades de estas personas? ¿Estamos buscando a aquellas personas que están en necesidad? Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos, a que miremos a las personas como Él las ve, con los ojos de compasión de Él. Jesús usó 2 toques para sanarlo. Muchas personas dicen, nunca vendrán a Jesús a menos de que alguien tenga fe que los traiga. Y esa es nuestra tarea. Jamás van a venir a Jesús si tú no vienes y lo agarras de la mano y lo llevas. Jamás. Muchas personas necesitan de ti absolutamente para que esto ocurra. A veces necesitamos un segundo toque de Jesús para ver con claridad las verdades espirituales. Quizás hoy tenías un toque nada más. Quizás estabas viendo las cosas de la manera como te lo dije al principio y ocupas un segundo toque para ver las verdades con claridad, ver la humanidad con claridad, ver lo que te rodea con claridad. Pidámosle a Jesús para que podamos tener los ojos de Jesús y podamos ser misericordiosos. ¿Cómo podemos? Era necesario, dice, pasar por Samaria. En San Juan 4 encontramos de que nuestro Señor Jesucristo tenía que pasar por Samaria. Iba a Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. Imagínense que tuvo que el pueblo de judíos se tenía que desviar a la ruta por no pasar por Samaria. Los desviaban cuando quedaba en medio entre Judea y Galilea. Samaria estaba en medio. Primero, ¿por qué estaba en medio? Vamos a verlo ahorita. ¿Y por qué tenían que desviarse y no querían ni siquiera pisar el suelo de los samaritanos? Dice, las relaciones entre judíos y samaritanos eran muy tensas y generalmente los judíos preferían dar un rodeo en su camino de Judea a Galilea para no tener que pasar por territorio samaritano. Pero los ojos de Jesús veían más allá de la raza y la cultura, el sexo, la religión de una persona. Sabía que en Samaria había personas necesitadas de la salvación y era su deber ir a buscarlas. Por eso dice que le era necesario pasar por Samaria, era su deber. A eso había venido Jesús. Tenía que pasar por Samaria porque el Señor Jesús, aunque era judío, Él no hacía acepción de personas. Y mirar a través de los ojos con la compasión divina se derriba toda barrera que nos separa de las personas. Y los podemos mirar como candidatos para el cielo. Eso no significa que nos compartamos o aceptemos sus ideas políticas o religiosas, significa que las amamos y deseamos lo mejor para ellos. A los samaritanos tenían mucho que aprender acerca de los judíos. Y si encontramos en San Juan capítulo 4, busquemos en el libro de San Juan capítulo 4. San Juan. Voy a leer el versículo 4. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Versículo 3, del versículo 3 en adelante, hermanos. El versículo 3 dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Vimos el mapa. Y le era necesario pasar por Samaria. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
Y respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacobo? ¿Cómo está diciendo quién era su padre? Jacobo, y que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados. Y respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar es donde debe de adorar. Jesús le dijo, versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene y cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Mira, Jesús estaba haciendo algo que le estaba enseñando. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Se confesó a sí mismo delante de ella. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien que comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge su fruto, mas para vida eterna, para el que siembra se goce juntamente con el que siega. Porque esto es verdadero dicho: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no sembrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Jesús estaba tratando de enseñar algo aquí a través de la mujer samaritana. Mirar a través de los ojos con pasión divina. El Señor no miraba estos problemas y esta división que había entre judíos y samaritanos. Pero vamos a ver un poquito más en profundidad de esto. Esto dice... encontramos en esta parte, dice que halló primero al hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Juan 1:41. Al despedirse de los discípulos, Jesús les encargó que predicasen el evangelio en círculos cada vez más amplios, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese fue el plan de Dios, el propósito de Dios. En un caso de esa técnica la tendremos en el apóstol Andrés. Él comenzó a presentar a Jesús a su hermano,
a la primera persona que tenía al lado, en Judea. En otra ocasión hizo amistad con un muchacho en Samaria. Por este medio Jesús hizo un gran milagro. Cuando Andrés le indicó de que había un muchacho que traía unos peces y unos panes, ¿ustedes creen que sí, le iba a quitar los peces al muchacho solamente porque sí? Tuvo que haber habido una confianza y habido una conversación con este jovencito para que él entregara esos peces a Andrés y a nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera se multiplicasen. Esto es Andrés, que nos enseña, y adquirió facilidad para tratar incluso con los desconocidos hasta lo último de la tierra, como en el caso de los griegos que buscaban a Jesús. Andrés fue usado por ese medio. Su ejemplo nos enseña una manera efectiva de atraer las almas a Jesús y construir relaciones afectuosas con las personas. Y vemos algo que me llama la atención. Marcos 8:22 dice: vino luego Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. ¿Quiénes? Ellos le trajeron. Y en San Juan 4:47 dice: cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Otro que estaba intercediendo por su hijo. Y vemos aquí en Marcos 7:32 dice: y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que pusiese la mano encima. Le llevaban a los enfermos y le suplicaban. Y Job, vamos al ejemplo de Job 42:10: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble las cosas que habían sido de Job. Y vemos también otro ejemplo. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo: veo hombres como árboles, pero los veo que andan. Si vemos, siempre otras personas fueron las que, por la fe de otras, que otras personas fueron sanas, que otras personas fueron salvas. ¿Qué nos enseña a esto a nosotros? Marcos 8:25 también dice: luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Así que de esa manera Jesús dice, podemos ver que también el Señor Jesús puede dar trato especial cuando, por ejemplo, encontramos aquí, cuando dijo: no estás, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estáis lejos del reino de Dios. Ya ninguno osaba preguntarle. ¿Cómo trataba Jesús a las personas difíciles? Por ejemplo, como lo que vemos aquí en Marcos 12:34. ¿Cómo trataba? Los escuchaba atentamente, les formulaba preguntas, les revelaba gradualmente la verdad, reconocía el anhelo que había en sus corazones, veía algo que veía es potencial en las personas más viles. Entre más, parece que más viles las personas, el potencial era mucho más grande. No consideraba a nadie fuera del alcance del evangelio. Veía en ellos un reflejo de la gloria de la creación original. Elevaba sus pensamientos para que descubriesen lo que podían llegar a ser. Elevaba sus pensamientos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Elevar nuestros pensamientos, pensar lo que esas personas pueden llegar a ser. Ver con los ojos de Jesús es ver a cada persona como un candidato al reino de los cielos y tratarlo de acuerdo a la perspectiva. Para poderlo hacer, debemos ¿qué hacer? Pedir al Espíritu Santo que nos dote ese tipo de visión. Posiblemente no la tenemos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo para que nos dé ese don para que podamos ver esa visión. Dice Apocalipsis 3:8: yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Qué significa esto? Dios abre puertas para proclamación del evangelio, brindándonos oportunidades providenciales para testificar. Así como abrió la puerta con el caso de Felipe, por ejemplo, Dios lo llevó a un lugar
concreto, donde él sabía que iba a pasar una persona que estaría leyendo un pasaje concreto de la Escritura y necesitaba tan solo una pequeña ayuda para llegar a su corazón al Salvador. Encontramos esa historia fascinante en Hechos capítulo 8, 26 al 39. Estaba leyendo la cita de Isaías y necesitaba ayuda, y así que lleva a Felipe y Felipe puede ayudarle. Así como usó a Felipe, también te puede usar a ti, me puede usar a mí. Y el Señor anhela hasta que seamos nosotros instrumentos de Él para salvación de otros. Y así aquella persona que ha de ser también tocada por su Espíritu Santo también va a traer a otras personas a Jesús. Ya no hay más tiempo que perder, hermanos. Si el tiempo se está acabando, si estabas postergando para entregar tu vida a Jesús, ya no lo postergues más. Quizás cuando te decidas ya sea demasiado tarde, ya no haya nadie llamándote, ya nadie haya, el Espíritu Santo ya ni te llame, ni te conmueva. A lo mejor si hoy todavía te sientes deseos y dudas, hazlo ahora, porque va a llegar un momento que ya no vas a sentir ni deseos ni dudas si lo haré o no. Vas a haber tomado la decisión, no lo haré. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se habrá apartado. El Espíritu Santo es el que redarguye y el que convence de pecado. No soy yo, ni ningún pastor, ni nadie, solamente el Espíritu Santo. Pero va a llegar un momento en que ya no va a llamar. Por eso no debemos tardarnos más tiempo y para buscar a más almas para el reino de los cielos. 8, 26, 39, que es Hechos 8, 26, 39, que es un gran ejemplo que nosotros también podemos ser instrumentos para nuestro Señor, para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hechos, capítulo del versículo 26. Dice, versículo 26, un ángel habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué historia tan increíblemente maravillosa. Es como el Señor, en este caso, tuvo que llevarlo a un lugar concreto donde sabía que iba a pasar, y para tener esta ayuda que necesitaba. Ángeles invisibles están en la espera también para nosotros guiarnos a través de estas puertas abiertas que Él puede abrir, y debemos pedirle que el Señor nos ayude a reconocer esos momentos providenciales para que nosotros también seamos instrumentos en esos momentos oportunos. Vemos que cómo miramos a las personas con los ojos de Jesús. Estamos interesados en las personas que se encuentran en nuestro territorio misionero. ¿Quiénes son? Familiares, vecinos, compañeros de trabajo, estudiantes, personas con quienes tenemos conversaciones en cualquier lugar.
y deben sentir el interés de bienestar presente eterno. Esas son las personas a las que vamos a atender. La Biblia muestra a Andrés como ejemplo de un testigo que tomó a su hermano, y si no, y después a ser la familia del primer centro de atención. Andrés ha demostrado el poder de comunicarse con personas de cualquier cultura, y así nosotros, hermanos, nosotros vivimos, el mundo está cambiando y la gente viaja de un lugar a otro, y el Señor quiere usarnos a todos para que podamos nosotros también ser partícipes de su obra. En la familia misma, en el vecindario, en el pueblo que vivimos, hay para nosotros trabajo que debemos hacer como misioneros de Cristo. Si somos creyentes, dice, esta obra será nuestro deleite, una bendición. Apenas se ha convertido uno cuando nace el deseo de dar a conocer a otros cuán precioso ha sido al amigo que ha hablado con Jesús. El mensaje de Jesús a sus discípulos era demasiado claro como para no ser entendido, hermanos. Testifica dónde Dios te ha colocado. En lugar de soñar con mejores oportunidades, quizás con quienes te rodean, miramos con los ojos de Dios. ¿Quiénes son las personas que te rodean ahorita? Tus padres, tus hermanos, tus hijos, tus abuelos, tus sobrinos, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. ¿Cómo los ves? Como personas que a lo mejor dirías, esta persona, por más que le hablen, ni quiere aprender de Jesús. Miremos a las personas con compasión. A veces no necesitan que les lleves el evangelio, necesitan un pedazo de pan, necesitan un remedio para su salud, necesitan a lo mejor algo de ayuda que la que tú les pudieras brindar. Hay muchas cosas, y de esa manera es como Jesús trataba a las personas. Al final de todo, dice, lo que necesitas es tu propio amor por Dios y tu amor por las almas. Si estamos dispuestos a testificar, debemos comenzar donde estás, donde Dios te ha colocado. Algo que me llama mucho la atención. Dios permitió que estemos pasando el mundo entero lo que estamos pasando en este momento. De un momento a otro, de marzo para acá, nos ha cambiado a todos la vida. Iglesias cerradas, escuelas cerradas, tiendas cerradas, lugares de diversión todo cerrado, parques, conciertos, cines, todos los lugares inimaginables están cerrados. Ni siquiera puedes ir a la playa, al parque, nada, todo está cerrado. Y todo mundo, en todo el mundo, la misma palabra: quédate en casa. En todos los idiomas del mundo es la misma palabra: quédate en casa. Dios lo permitió. Tenemos que hacernos esa pregunta: ¿por qué lo permitió, Señor? Porque Él lo permitió. Ahora podemos decir, el mundo está y alguien está tratando de enfermarnos. Posiblemente, yo no estoy defendiendo ni nada, pero el Señor lo permitió. Porque el Señor es el que pone reyes y quita reyes. El Señor es el dueño de los tiempos. El Señor dijo las cosas que iban a pasar antes de que ocurrieran. El Señor dijo que, nuestro Señor Jesucristo dijo que antes de su venida habrá pestes, que son las pandemias. El Señor lo había anunciado antes, pero no dijo si iban a ser provocadas, si iban naturales. Las enfermedades no son naturales. No es natural que nosotros nos enfermemos. Es provocado por nuestra falta de cuidado en nuestro cuerpo y máximo por si hay en el mundo gente que quiera destruir al mundo. Pero la cosa es de que todo el mundo en casa. Me llama la atención que ahí en la casa están pobres, ricos, cristianos, ateos, todo el mundo buscando una respuesta, el porqué de las cosas. Llama mucho la atención en este momento que ahorita están en la casa pastores, ancianos de iglesia, evangelistas, médicos misioneros, obreros bíblicos, sacerdotes, monjas, todo mundo de todas religiones, todo mundo está en casa. ¿Qué significa eso? El Señor está quiere que tratemos con nosotros individualmente. Estamos acostumbrados a ver una iglesia que está, que
que tener todas las comunidades, de que nos sentemos y que nos llenen y nos alimenten y engordemos en sabiduría, y de ahí nos quedamos y ya no compartimos con nadie. Tenemos un evangelio barato, no estamos dispuestos a sacrificarnos por los demás. Y ahora ese momento cuando vienen aquí y ocupas, necesitas que alguien venga y te dé una palabra de consuelo si estás enfermo, si necesitas que alguien venga porque tienes una necesidad económica con toda la situación, o tendrías el deseo de ir y muchas veces postergaste para ayudar a alguien y ahora quisieras hacerlo y ya no puedes, ni siquiera nos podemos acercar y entrar a una casa. No podemos abrazar a alguien para consolarlo cuando antes sí podíamos. Vemos cómo estamos. El Señor nos está mandando a la casa para que recapacitemos y entendamos los momentos que estamos viviendo, y hemos desperdiciado incluso el tiempo con la familia, no estando con nuestros seres queridos, amándolos, diciéndoles cuánto les amamos. Todas esas cosas el Señor quiere tratar con nosotros individualmente, porque al fin de cuentas la salvación es individual. El Señor viene por un pueblo que le obedece, que guarda sus mandamientos, que ha buscado en su interior a Jesús. Y eso es lo que desea el Señor que busquemos en este momento. A las personas que están ahí, cerca de tu casa. Quizás te buscabas buscando hacer el bien allá afuera, y los que están adentro de tu casa te llevabas muy mal. El Señor nos quiere mostrar algo. Ahí es donde tenemos que comenzar. Testifica donde Dios te ha colocado, donde te encuentras. Si estás en tu casa nada más, allí trabaja, ahí testifica. Si tienes que ir a trabajar, allí testifica. Si vas a la escuela, allí testifica. Si vas por el camino, no sé lo que hagas, allí testifica. Donde Dios te ha colocado, allí es donde tenemos que testificar. Ahí es donde tenemos que buscar. Jesús se relacionaba personalmente con los seres humanos. Él no se alejaba ni apartaba de los que necesitaban ayuda. Entraba en las casas de los hombres, confortaba a los tristes, sanaba a los enfermos, instigaba al descuidado e iba haciendo bienes. Y si seguimos sus pasos, debemos hacer lo que Él hizo. Debemos brindar a los hombres la misma ayuda que Él les extendía. De la misma manera tenemos que hacerlo. El Señor no nos ha dado otra fórmula, es la misma. Tenemos que buscar a Jesús de la misma. Piensa en aquellas personas que no conocen a Cristo. Pídale a Dios que te muestre quién es el que está buscando salvación. Y a esa persona, invítale a tus reuniones en internet. Ahorita ya no lo podemos invitar a la iglesia. Invita a tener una reunión en internet. Mira, vamos a hacer una live vídeo en vivo y lo vamos a ver juntos. Invítalos. Es una manera de llevar. Qué hermoso como el Señor, yo me maravillo que como el Señor en estos momentos tan difíciles, Él ha podido, nos ha instado a muchos a poder llevar el mensaje a través de los videos. No es casualidad, no es casualidad. Estábamos acostumbrados a usar el Facebook y el YouTube y todas cosas para cosas vanas, triviales. No es el propósito. El Señor le dio la sabiduría a estas personas que hicieron todo esto para honra y gloria de su nombre. Y para llevar, porque la palabra del Señor dice, y será predicado este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y entonces vendrá el fin. El Señor va a llevar el mensaje a todos los rincones, con tu ayuda o sin mi ayuda, pero Él lo va a hacer. Pero ojalá y que nosotros decidiéramos, heme aquí, Señor, envíame a mí, quiero ser partícipe. Así como lo fue Noé con su familia. Noé no salvó a todas las personas, pero sí metió a su familia al arca. Que hagamos lo mismo que Noé, así como Lot, que no pudo salvar a todos, pero su familia, si cada uno de nosotros traemos a nuestra familia, hemos hecho bastante. Hemos hecho bastante. Busquemos a Jesús. Y a ti que no has entregado tu vida a Jesús, que piensas que quizás te sientes que eres una persona miserable, una persona indigna, una persona que ha pecado tanto, el Señor no mira eso. El Señor no busca pecadores, dice su palabra. Él busca a traerte a ti. Él dio su vida por ti, por mí. Dice la palabra del Señor, y no olvidemos esto. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Ven a Jesús. Solamente a través de Jesús tendremos consuelo. Los ojos de Jesús no son los ojos del mundo.
Los ojos de Jesús son ojos de amor, son ojos de compasión, son ojos de misericordia. Es precioso como el Señor Jesús nos mira. Un salmo precioso de Salmos 139 nos habla cómo el Señor, nos mira, cómo el Señor y nos formó en el vientre de nuestra madre, y cómo Él nos ama. Es precioso. Busquemos a Jesús solamente de esa manera. No hay otro modo de entregar nuestra vida a Jesús, solamente a través de creer que Él es y existe. Vamos a Jesús, oremos y pidámosle al Señor que nos ayude en esos momentos de dificultad y que seamos más que vencedores. Él quiere que tú seas victorioso, que yo sea victorioso, que seamos vencedores, que vengamos a Cristo Jesús y que lo hagamos pronto. Muy pronto las puertas de misericordia se van a cerrar y entonces ya no habrá más oportunidad. Dice el Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el sepulcro hiciere mi lecho, y aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillada, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, y bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Así le debemos pedir al Señor. Ve en mí ese camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Y esa debe ser nuestra oración. Oremos, oremos. Padre amoroso que estás en el cielo, te damos la honra, la gloria y la alabanza. Y te pedimos, Señor, en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús, que por favor perdone nuestros pecados. Señor, si aquí hay en este momento alguien está viendo este video que necesita de ti, Señor, te suplico que tú los tomes en tus brazos de amor, que tú les consueles, les hagas comprender, Señor, que tus ojos, Señor, son diferentes a los ojos humanos, Señor, que tú los ves con ojos de amor, Padre. Te suplico que tú los aceptes como sus hijos tuyos, Señor. Si ellos han creído en ti, dice tu palabra, que todo el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyese en su corazón que Jesús resucitó de los muertos, será salvo, Señor. Y si ellos creen, Padre, entonces escribe sus nombres en el libro de la vida, Padre, y no los borre jamás. Ayúdeles a ser las personas que ellos quieren que sea, Señor, y a los que ya te hemos aceptado como nuestro único Señor, Dios y Salvador, te pido, Señor, que si necesitamos otro toque divino suyo,
porque estamos viendo a las personas como árboles y personas que esas ni merecedoras, Señor, de tu gracia. Por favor, tócanos nuevamente, Señor, para que veamos claramente, Señor, para que veamos con tus ojos y podamos, Señor, ser testigos y poder traer más personas a tus pies, Padre Santo. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos todo, no por mérito alguno, porque nada merecemos. Todo te lo estamos suplicando, los méritos sagrados de nuestro Señor Jesús, que a Él sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.